Hola a todos. El día de hoy estoy muy contento y me siento honrado de que esté con nosotros el doctor Felipe de Jesús Patrón Espinosa. Ha sido una relevante en la investigación, en la psicología clínica, en el análisis de la conducta aquí en nuestro país. Entonces, hay muchas preguntas también que queremos hacerle al doctor, pero antes voy a presentarlo para que todos los estudiantes de psicología y algunas personas puedan también conocer, aparte, toda la trayectoria que tiene el doctor. El doctor Felipe de Jesús Patrón Espinosa es licenciado en psicología por el Centro de Estudios Superiores Justo Sierra O'Reilly, maestro en psicología aplicada en el área clínica para adultos por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro y doctor en ciencia del comportamiento, opción, análisis de la conducta por la Universidad de Guadalajara. Actualmente se encuentra adscrito a la Universidad Autónoma de Baja California, donde labora como profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Humanas. También es el responsable del Laboratorio de Investigación Experimental del Comportamiento de la misma facultad. Las clases que he impartido a nivel licenciatura y maestría se concentran en temas como historia de la psicología, análisis experimental de la conducta, estadística inferencial, modificación de la conducta y terapia cognitivo-conductual. Ha publicado aproximadamente 22 artículos en revistas académicas y 7 capítulos de libro. Sus temas de interés son la filosofía de la ciencia, la historia de la psicología, el interconductismo, el análisis experimental de la conducta y las intervenciones técnicas basadas en la psicología conductista. Cuenta con experiencia en investigación sobre el comportamiento animal humano y no humano. La línea de investigación sobre la que más ha trabajado en los últimos años se incluye en el área de psicopatología experimental e implica la creación y empleo de una herramienta virtual que permite el estudio experimental de la evitación y la frustración en humanos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1, y cuenta con perfil deseable del PRODEP. Gracias por esta oportunidad, doctor, por aceptar esta invitación, por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación. Siempre me es grato este tipo de espacios para compartir, especialmente con los estudiantes de licenciatura, que es el público al que intento pues llegar con más interés, es el público al que intento impactar más con ese tipo de, pues, de difusión o de divulgación. Gracias, doctor. De verdad estoy muy contento, muy alegre porque esté con nosotros y la audiencia. La gran mayoría de la audiencia son estudiantes de psicología y psicólogos ya también titulados. Hay varios compañeros que también siguen el canal, sobre todo aquellos que están muy relacionados al conductismo, a la psicoterapia basada en evidencia, son los que están por acá de cerca, y agradecerle por este apoyo. Muy bien, nos gustaría conocer un poco más acerca de usted y empezar la entrevista con costumbre hablando acerca de sus valores personales y profesionales que han guiado su práctica profesional y también su forma de ser, pues ya fuera de un contexto profesional. Muy bien. Pero alguna pregunta en particular es, en general, ¿cuáles son mis valores? Sí, los valores profesionales que guían su práctica profesional y también fuera de a lo mejor asuntos académicos y profesionales, también para conocerlo un poco más, doctor. Muy bien. Bueno, actualmente me desempeño más como profesor en el ámbito profesional. Ahora llevo ya varios años desde que estoy contratado como profesor, que ya no intervengo a nivel clínico, se podría decir. Ya son varios años en lo que no me dedico a la modificación de la conducta, que era lo que hacía antes. Y yo creo que mis valores
en el área profesional actual como profesor, el que más importancia tiene para mí es el de la transparencia, la honestidad, el tratar de hacer las cosas de forma sin tapujos, siempre con, digámoslo así, los aspectos, características, todos los criterios, pues, sobre la mesa, ¿no? Sin nada oculto. Al menos eso es lo que intento. Pues los valores no es algo que se tenga o no de forma de todo o nada, ¿no? Son, como decía Aristóteles, es estarlo tratando de lograr, y es algo comportamental que se va obteniendo gradualmente y que estamos siempre, pues, digámoslo así, en la situación de lograrlo, ¿no? Es algo que se va acumulando poco a poco. Ese es creo que el más importante para mí, el de la transparencia, honestidad. Otro que sería importante sería, pues, la justicia, ser justos. Yo actualmente tengo muchos problemas con estas nuevas perspectivas en educación, más del corte constructivista, subjetivista, que le dan, yo creo que ellos no hablan de empatía, creo que hablan de otra cosa cuando lo llevan a la práctica en el ámbito ya profesional, pedagógico. Creo que en el momento en el que tú le das privilegios a un alumno por encima de otro, cuando rompes las oportunidades establecidas al inicio de forma lo más o menos o lo más equitativamente posible, allá ya no estás hablando de empatía, porque al apoyar a un alumno por encima de los demás, estás perjudicando a todos los demás. No estás siendo justo con los demás. Entonces, yo trato de ser bastante justo, que al asignar calificaciones, por ejemplo, trato de ser lo más objetivo posible, lo más neutro. Y pues lamentablemente es que en el sistema actual es difícil serlo. El sistema está cargado siempre, incluso a nivel superior. A veces creen que estamos hablando solo de nivel básico, pero a nivel superior hay una carga muy, muy fuerte al hecho de pasar al alumno, de favorecer al alumno, a pesar de que su desempeño no haya sido pertinente y que ni siquiera se acerque a los otros compañeros. Entonces, le asignas un 8 a alguien que sí se esforzó, y al final, cuando son empáticos, le asignan 8 también al que no se esforzó. Entonces, eso no es ser justo con la persona que sí se esforzó. Entonces, ese sería otro valor, la justicia, al menos en el ámbito de la, de la pedagogía, ¿no? Si su interés, no sé igual cuál sea, si su interés va más por el ámbito psicoterapéutico, clínico, es difícil decirle de una forma que no tenga críticas. Yo ya le he cambiado muchas veces. Actualmente le digo, pues, para no fallar, aunque sea muy largo el nombre, intervenciones técnicas basadas en psicología conductista, pero pues es difícil. Dices terapia cognitivo-conductual, hay críticas. Dices terapia a la conducta, hay críticas. Dices modificación a la conducta, hay críticas. Entonces, no sé si por allá iría más la pregunta. Yo creo que un valor que yo, al menos cuando intervenía, era el del bienestar, cuidar el bienestar del usuario o del cliente. ¿Y esto cómo se logra? Pues con eficiencia, ser eficientes. Cuando tú estás trabajando en el ámbito técnico, profesional, muy distinto al científico o al tecnológico, el
fin último es el bienestar del usuario, para eso te están pagando. No hay otra cosa, ya no hay cuestiones de que, ay, voy a probar una teoría, ni siquiera voy a poner a prueba la técnica que voy a usar. Allá por lo que me están pagando y lo que yo estoy persiguiendo es el bienestar del paciente, del usuario, del cliente. Allá igual podríamos entrar un montón de discusiones sobre qué palabra usar. Yo prefiero usuario, pero como lo entiendan. Entonces allá yo hablar o pondría la eficiencia teniendo en cuenta que esto implica efectividad, pero al menor costo posible, en el menor tiempo posible, ¿no? El hecho de hace poco hacían algunas preguntas allá en el Facebook sobre cierta técnica, no voy a decir cuál, pero la cuestión es que a nivel técnico, profesional, la responsabilidad del profesional es conocer cuál de todas las técnicas es la que ha mostrado más efectividad para ciertos problemas. Y entonces utilizar esa. Me guste o no, esa yo tendría que utilizar. No vemos a los médicos diciendo, bueno, es que para esto tengo que inyectar esto, pero no me gusta, voy a inyectar otra cosa. Claro, van a haber factores contextuales que condicionan ciertos usos, ya yo estoy completamente de acuerdo, pero la responsabilidad allá del profesional es conocer esa información y guiar su trabajo de acuerdo a esa información que se genera a través de investigación. No es que él vaya a hacer la investigación, pero debe bastar su trabajo de investigación. Entonces, eso yo creo que por el momento te podría comentar la transparencia, honestidad, la justicia la eficacia, la eficiencia, perdón. Muchas gracias, doctor. Muy bien. También me gustaría que nos comentara cómo fue que usted tuvo interés por la ciencia psicológica y cómo llegó ahora sí, enfocarse ya a estudiar la parte experimental y hasta el grado de estar pues ya en lo que es el desarrollo de la psicología experimental también ahí. Allá hay algo bien interesante. Cuando yo decidí estudiar psicología, yo no iba a estudiar psicología, incluso yo estudié bachillerato en un CETIS en Yucatán. Dependiendo del estado le cambian los nombres, CETIS, CEBETIS, hay varios, ¿no? Pero era un bachillerato técnico y yo ya había decidido estudiar para ingeniero en sistemas. Entonces el bachillerato era en computación, técnico en computación. Inicié, cuando llegué a la última parte de la formación, en la que ya empezamos a ver programación a nivel muy básico, en preparatoria, ¿no? En bachillerato. No me gustó. Dije, nah, yo no me voy a dedicar para eso toda mi vida, es una rotura de cabeza. Dije, no es lo mío. Pero en ese entonces, pues era programar era Delphi, si no me equivoco, ya es hace mucho tiempo, pero eran esos programas muy difíciles. Ahorita ya es otra cosa, ¿no? Y decidí, no voy a seguir con esto, y empecé pues a buscar otras opciones. En eso, agarrando libritos muy básicos, pues de prepa, de bachillerato, y viendo pues definitivamente lo que sale en la tele, lo que dicen las otras personas, me dio por estudiar psicología debido, no tanto por la cuestión de la terapia, incluso antes de iniciar mis estudios, no me veía tanto como dando terapia, sino que más bien por interés sobre
por qué la gente hace cosas malas, digámoslo así, en términos muy, muy sencillos. En términos un poco más técnicos, yo podría decir que antes de estudiar psicología, yo estaba interesado por el ámbito de la psicopatología, que es justamente lo que estoy haciendo ahorita, o intento hacer más o menos. E igual de ese término yo ya casi no lo uso, el de psicopatología, pero para que me entiendan los demás, pues al menos al principio lo pongo para que al menos los que estén interesados vean el producto, ¿no? O el trabajo. Pero bueno, entonces me decido a estudiar psicología. Incluso hubo un tiempo que yo dije que ya no iba a estudiar la universidad. Me dedicaba en ese entonces a instalar eh, sistemas de audio en automóviles. Y dije, pues igual puedo seguir mi vida así. Y yo, pues tranquilo, sin estudios universitarios. Pero, pues, se dio la oportunidad y decidí estudiar psicología. Por ejemplo, yo estudié en una escuela que le decían obrera, era para trabajadores. Entonces, habían ciertos horarios establecidos. Por ejemplo, nosotros iniciamos a las 7 y terminábamos a la 1:30 todos los días de corrido, para que la gente pueda trabajar en el horario de la tarde. Ya al final, pues sí, yo trabajaba igual, me dediqué, ya dejé lo de la instalación de estéreos, de sistemas de audio, porque igual construía cajones de esos que tienen pues los subwoofers o las bocinas muy grandes. Y pues me dediqué ya en los fines de semana, me dedicaba a tomar fotografías y videos en fiestas infantiles, bodas, los fines de semana, y entre semana, ya al final de la carrera pude empezar a trabajar, no como psicólogo como tal, pero me contrataron en una asociación civil donde nos dedicábamos a la orientación sobre violencia de género, particularmente violencia contra la mujer, derechos humanos, derechos sexuales, educación de la sexualidad. Entonces, cuando yo empecé a estudiar ya la carrera, con esta idea de saber por qué la gente cometía delitos, por qué hacía cosas malas, etcétera, etcétera, se dio que todos mis libros, o no todos, pero la gran mayoría de los libros, pues libros muy básicos y muy deficientes en general, mencionaban cosas del conductismo, cosas del humanismo, cosas de tal, ¿no? Y varias. Y al final siempre decían, más bien al principio, porque el psicoanálisis siempre lo ponen al principio, venía. Pero el único que llega a las causas profundas del comportamiento es el psicoanálisis. Me acuerdo haber leído muchas veces eso, en distintos libros. Y dije, bueno, pues entonces, ¿para qué perdemos tiempo? Vamos a estudiar psicoanálisis. Y comencé a estudiar sobre psicoanálisis. A mí me encantó porque pues, yo buscaba esta parte turbia del comportamiento humano, y pues si lees a Freud, pues te va a encantar porque su narrativa es muy como de novela y muy morbosa, genera mucho morbo. Pues yo se podría decir que me fasciné con Freud. Leí igual a otros como a Jung, a Adler, pero no les faltaba esa parte morbosa. Sí tenían, pero no tanto como Freud. Y de allá, pues me interesé mucho más en todo este campo de la sexualidad. De, en ese entonces le decían parafilias, luego le cambiaron a expresiones comportamentales, que fue ya la última que escuché o que leí más bien. Y por eso,
cuando hice mi servicio social, mis prácticas profesionales y ya después cuando empecé a trabajar, estuve en ese ámbito, pues de la educación de la sexualidad, la prevención de la violencia, etcétera, etcétera. Pero desde ese entonces yo ya me empezaba a dar cuenta de ciertas cosas problemáticas, tanto en el psicoanálisis como en el ámbito de la sexualidad o la sexología, como le quieran llamar, que era muchísima pseudociencia y muchísima... Cuando me empecé a dar cuenta de eso, cuando por la escuela, yo por mi cuenta tuve que empezar a leer ya cuestiones relacionadas con filosofía de la ciencia y con metodología de la investigación. Sí, digámoslo así, iniciado por la escuela, pero la escuela no te da suficiente. Entonces yo empecé a leer por mi cuenta, así como leía Freud en mis tiempos libres, yo iba a bibliotecas antiguas y compraba los libros de Freud a 30 pesos, 20 pesos en ese entonces, más caro. Me acuerdo que ese libro lo guardaba mucho. Todavía hace poco lo regalé, ya como dije venir aquí a vivir a Mexicali, lo regalé. Era un libro sobre el de Freud, de interpretación de los sueños, pero ese generalmente viene dividido en dos tomos. Ese era uno nada más, y era de pasta dura, y estaba firmado tenía el sello de un círculo de psicoanalistas. Ahorita no me acuerdo de dónde, creo que de Argentina, no me acuerdo bien, pero lo cuidaba, así era uno de mis tesoros. Y al final de cuentas lo terminé regalando. Eh, pero ya cuando empecé a profundizar más en temas de filosofía de la ciencia, de metodología de la investigación, yo por mi cuenta me enfrenté a que el psicoanálisis pues era una pseudociencia. No, a pesar de que lo leí en muchos libros, lo presentaban como un ejemplo de pseudociencia, pues al principio para mí fue todo una crisis de identidad, que ya le había invertido mucho tiempo al psicoanálisis. Pero si no cierras tus ojos, si no te los tapas y vas leyendo los argumentos y los estudios, pues es muy difícil que siendo alguien honesto, no aceptes que el psicoanálisis es una pseudociencia. Es muy difícil. Te tienes que tapar los ojos o tienes que ser muy ingenuo y no leer, pero no darte cuenta, entre otros, ¿no? Eh, Entre eso de que el ámbito del psicoanálisis me di cuenta de que no era ciencia, en el ámbito igual de la sexualidad o de la educación sexual también hay muchos problemas en masajes energéticos, libros serios, completos, con cosas para empezar, plagado de psicoanálisis, plagado de humanismo, cosas así como masajes energéticos. Y terminé pues decepcionado de todo eso. Yo pensaba estudiar una maestría en educación de la sexualidad y posteriormente ya en terapia de la sexualidad, pero ya con eso dije, no, va a hacer perder más tiempo y dinero, porque ya iba a tener que pagar aún más para los posgrados, y dije, no, pues mejor estudio una maestría que me permita hacer psicoterapia en general, y si yo en algún momento quiero, estudio ya una especialidad o algo más ligero en orientación o en terapia sexual. Y fue así que estudié la maestría en clínica, ya en la UADY, pero lo mismo, o sea, entré y fue lo mismo, pura pseudociencia, incluso peor, porque ya no solo era psicoanálisis muy fuerte, sino que estaban también los sistémicos, que también es pura pseudociencia, y los humanistas, que también es pura pseudociencia, y terminé peleado. Eh, por suerte logré terminar la tesis con muchos problemas, porque
era el único interesado incluso en el conductismo. Y terminando, pues seguía igual que en la licenciatura y ya me dije, no, pues me tengo que ir a otra parte donde sí aprende específicamente. Investigación seria, de laboratorio, científica. Entonces tenía dos opciones, la UNAM era una y la UDG era otra. En la UNAM cometí el error de inscribirme no al doctorado de análisis experimental de la conducta, sino que yo pensé que por mi historial de psicología clínica iba a tener más oportunidades en psicología y salud. Me inscribí en psicología y salud, pasé todos los exámenes, bien, ya estaba bien, eh, pero el último requisito era la entrevista y me entrevistaron psicoanalistas y pues igual tuvimos allá algunos roces teóricos, nada personal, ni nada de malas palabras, ni nada por el estilo, todo bien, en buen plan, pero pues lo primero que me preguntaron es, ¿por qué quieres entrar a salud y no a análisis experimental de la conducta si tu proyecto es de análisis experimental de la conducta? Pero mi proyecto venía de análisis experimental de la conducta, o tenía era de metodología experimental. Disculpen, es el perro. La metodología era experimental, pero en el ámbito de la salud. Entonces, pues yo en ese entonces dije y lo sigo diciendo que una cosa es el ámbito profesional y otra cosa es la metodología empleada. Hay experimentos que impactan en el ámbito de la salud. Esa era mi lógica, pero pues a partir de la entrevista no me aceptaron. Ya después, pues decidí irme ya de plano, pues aprendí, dije, no, pues vámonos directo a análisis experimental de la conducta, sin nada de salud, sin nada de nada, vámonos. Y además eso me daba la garantía, al menos aproximada, de que iba a hacer investigación de laboratorio, que era lo que yo quería. Y fue ya que me decidí por el CEIC, que era la mejor opción en ese entonces, y ahorita yo creo que también es la mejor opción, porque pues al parecer extinguieron el CEICA, lamentablemente, y afortunadamente me aceptaron, pero no a nivel doctorado, sino que a nivel de maestría. Tuve que retroceder y yo estuve de acuerdo porque, pues, a pesar de que tenía maestría, en realidad de investigación sabía muy poco. Estaba novato en ese ámbito y pues le aproveché bastante también a la maestría, a la otra maestría que estudié y ya le seguía el doctorado y así me aproximé a la investigación experimental. Esa sería la historia desde la licenciatura hasta ya el doctorado en términos muy resumidos. Qué interesante, doctor, todo lo que nos está comentando y nos está compartiendo. Pues ahora sí que el tema que nosotros le pedimos al doctor que nos apoyara para el desarrollo es el de la importancia del análisis del comportamiento, de la conducta y la psicología en nuestro país, en México. Dado a que el doctor pues ha estado también desarrollando sus trabajos en laboratorios, conoce tanto de psicología experimental como la parte tecnológica, aunque el mayor énfasis ahorita está en investigación y en el ámbito académico. Entonces, pues ese es el que vamos a estar comentando y charlando en esta entrevista. Si ustedes quieren profundizar en los temas que van a estar aquí vertidos, yo los invito a que pues igual sigan las redes sociales del doctor. Le voy a pedir que también nos pases la información para que la coloquemos en la caja de los comentarios, para cuando ustedes vean este video puedan también establecer contacto. El doctor es una persona altamente amable y como se pueden dar cuenta,
también y la caracteriza, pues esta de poder compartir. Yo sigo las redes sociales del doctor y constantemente estoy viendo lo que publica, lo que escribe y aprendiendo de él y también de las entrevistas y acciones que está realizando. En este caso, vamos a empezar con la cuestión del análisis del comportamiento. Doctor, ¿qué importancia tiene que los estudiantes de psicología se forman en análisis de la conducta? Pues actualmente está el problema, bueno, no actualmente, creo que desde siempre ha estado el problema que en la formación del psicólogo se forman los programas a partir del eclecticismo. Si nosotros vemos la historia de la psicología en México, incluso así inició, con escuelas como el psicoanálisis, cuando inició en la UNAM, con el psicoanálisis, la psicometría, en ese entonces así se le denominaba, y también una vertiente que fue muy fuerte, que fue la transcultural, que hasta ahorita sigue en México, pero siempre se ha caracterizado por eso. El conductismo en general entra hasta un poco después, con pues es la personalidad del doctor Emilio Ribes, que quieran o no quieran, no se puede hablar de psicología en México sin el doctor Emilio Ribes. Y ya es cuando empieza este desarrollo de esa, podríamos decir, línea, tradición. Igual allá nos podemos meter en debates de cómo decirle a eso, escuela, postura, pero bueno, me imagino que saben a lo que me refiero, ¿no? Entonces, una de las cosas bien importantes de este desarrollo que se relaciona con la importancia del análisis de la conducta, de la psicología conductista en México, es que, y eso yo se lo menciono mucho a mis estudiantes y lo pueden identificar en el artículo del doctor Galindo de la historia de la psicología en México, muy famoso, muy utilizado y es muy buen artículo, de que antes de que el psicólogo comience a formarse con contenidos de análisis de la conducta o de psicología conductista, antes no podíamos ejercer en el ámbito profesional. Si ahorita no podemos, antes mucho menos. Generalmente o no trabajábamos como psicólogos o trabajábamos como secretarios o secretarias de psiquiatras. No interveníamos, no evaluábamos, éramos ayudantes nada más, ¿no? Eso viene tal cual en el artículo de Galindo. Yo pues, no viví esa época, pero confío bastante en el doctor. Y cuando entra ya la formación en la que el psicólogo tiene conocimientos propios, que eso es algo muy importante del análisis experimental de la conducta, nos da un objeto de estudio, si no perfecto, porque no es perfecto, podríamos debatir mucho acerca de eso, al menos está más o menos mejor delimitado que otras perspectivas. Nos da dirección hacia dónde vamos a intervenir o qué es lo que vamos a estudiar, a diferencia de otras disciplinas. Y entonces ya podemos decir, por ejemplo, con el biólogo, no, bueno, pero es que tú te dedicas a esto, yo te puedo apoyar en esto. El ejemplo muy sencillo es de que antes, si nosotros íbamos a parques acuáticos, a zoológicos, donde había necesidad de entrenamiento de animales, y eso me tocó a mí, incluso cuando yo terminé la licenciatura, me tocó ver empleos, contrataban a psicólogos, pero tenían que ser psicólogos de orientación conductista. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se empieza a formar el psicólogo con estos conocimientos propios del psicólogo y no tomados de la medicina como el psicoanálisis o de la psiquiatría, si lo quieren ver así, o de otras disciplinas,
también comenzamos a obtener métodos o procedimientos de investigación. Los ejemplos más sencillos y más famosos, pues es el condicionamiento pavloviano, y con Watson como lo propuso como modelo para hacer investigación. Posteriormente viene la operante libre, Skinner, que también Skinner se volvió muy famoso justamente por eso, entre otras cosas, pero eso dio un golpe muy fuerte de importancia a la psicología. Decir, miren, tenemos un método particular diferente al de otras disciplinas, con estas dos, y especialmente método, más bien procedimientos, sería un error decir método, procedimientos que nos permiten estructurar o desarrollar de forma controlada fenómenos psicológicos en el laboratorio. Eso es lo que nos permite hacer ciencia básica y también aplicada, dependiendo de cómo entendamos aplicada, que también es otro debate bien problemático. Pero bueno, esto es lo que nos permite, así como a los físicos, así como a los químicos, así como a los biólogos, generar investigación científica, poder replicar de forma controlada, sistemática, fenómenos psicológicos en esta disciplina particular. A partir de esto, de un objeto de estudio pues más o menos delimitado, más o menos lo recalco, procedimientos propios para estudiar ese objeto de estudio, entonces empiezan a surgir posibles intervenciones a nivel profesional basándose en esto. Y entonces nos empezamos a lograr distinguir, por ejemplo, del psiquiatra. Ah, bueno, pero es que el psiquiatra hace psicoterapia. En ese entonces así era. Nosotros no hacemos psicoterapia, incluso la criticamos. Nosotros hacemos modificación de la conducta o terapia de la conducta. Y allá están los famosos libros de Einstein y un montón. Antes así era, ahorita ya no, porque ya igual se pervirtió el término psicoterapia y también hay un montón de debates ahí. Pero entonces allá viene lo importante. Comenzamos a obtener una identidad como psicólogos a diferencia de otras disciplinas, tanto en el ámbito de la ciencia como en el ámbito de la profesión. Y entonces, como bien dice Galindo, los psicólogos comenzamos a tener justificación e impacto para, justificación para impactar en la sociedad. Ya el psiquiatra pues se da cuenta que tenemos técnicas propias y que estas técnicas sirven y que estas técnicas están respaldadas por investigación, al punto que llegó el momento en el que incluso los psiquiatras comenzaron a utilizar nuestras técnicas. Allá, cuando la modificación de la conducta estuvo muy fuerte en Estados Unidos, que a veces las aplicaban mal, pues sí, pero no, no, así en lo profesional, el uso de equivocado, erróneo de unos pocos, pues no puedes decir que la técnica es mala porque uno lo usaron mal. No voy a entrar en detalles porque no quiero problemas de esos que están de moda ahorita, ¿no? Pero bueno, entonces allá viene la gran importancia. Por eso la UNAM empezó a volverse bien fuerte y también, como quizá muchos sepan, la primera generación allá en Jalapa, pues eran psicólogos muy bien formados, serios, y que empezaron a generar un gran impacto en la sociedad a nivel de buena imagen, de que podemos hacer las cosas bien, de que miren, esto es lo que nosotros hacemos. Y sí, hasta hace algunos años, por ejemplo, se sabía que psicólogos de la UNAM estaban bien formados en esta línea. Lamentablemente con el tiempo han ido cambiando las cosas. Si nosotros veíamos planes de estudio antiguos, como el que a mí me tocó, y mi escuela no era para nada conductista, para nada, yo llevaba varias materias de corte, bueno, pocas materias, pero ahorita esas pocas eran varias, ¿no? Yo llevé, si no me equivoco,
creo que 3 o 4 materias de corte conductista. Lamentablemente impartidas por personas que no eran conductistas, pero pues allá viene mi certificado, ¿no? Pero ahorita, pues, ¿cuántas materias llevan, no? Si tienes una sola para psicología conductista, pues es mucho, ¿no? Porque según ya es obsoleto y que incluso hasta es antiético, ¿no? Algunos dicen. Pero entonces, ¿por qué sería importante? Por eso que te digo, pues, a diferencia de otras perspectivas, nos da identidad, nos brinda procedimientos y técnicas particulares para el psicólogo. No voy a entrar en debates sobre otras perspectivas porque sería muy largo, pero pregúntate esto o revisa qué nos dicen del objeto de estudio o de lo psicológico, que es otras perspectivas teóricas. Es muy difícil. Si buscamos libros especializados, nos dan respuestas muy vagas, laxas. Respuestas de qué es la mente, pues la mente es lo mental, y qué es lo mental, pues lo mental es lo psicológico, y definiciones circulares que no nos llevan a nada. Y ya después nos pasamos al ámbito de los procedimientos y de las técnicas y nos damos cuenta que generalmente son cosas traídas de otras disciplinas, no son propias del psicólogo. Y eso tiene mucho que ver con que pues no hay objeto de estudio. ¿Cómo puedes generar algo para intervenir en algo que no conoces, que no sabes qué es? ¿Es imposible o lo vas a hacer mal? Una de dos. Entonces, por eso, desde mi punto de vista, es importante el análisis de la conducta, independientemente de las cuestiones de que es más científico, y lo pongo entre comillas, porque hay otras perspectivas que sí son científicas. Yo siempre lo comento, que es otra de las líneas que, pues a mí me gusta leer. No digo que sea experto, ni siquiera me presento como que vaya por allá. Yo me presento como conductista para que no hayan confusiones, pero pues el materialismo dialéctico de Vygotsky, de Luria, cumple con lo necesario para decir que es una postura científica. Algunos cognitivos también, algunos. Eh, entonces, pues no es cuestión de que solo el conductismo sea científico. Pero a diferencia de otras perspectivas, yo creo que lo importante para la formación del psicólogo es esto: nos da identidad en comparación con otras disciplinas, que muchos pueden decir, no, es que eso es malo. ¿Por qué? Porque estamos en la era de la complejidad. ¿Complejidad de qué? ¿Qué hace complejo a qué? No te saben responder. Estudian la complejidad, pero ¿complejidad de qué? No, es que todo es complejo. Ah, bueno, todo estudian al mismo tiempo, son unos genios. Pero bueno, no, es que debes de tomar en consideración las otras disciplinas, que no, pero pues, claro que las tomo en consideración, claro que las tomo en consideración, pero no usurpo su objeto de estudio. Si estudio lo mismo que ellos, utilizando los mismos procedimientos que ellos, pues no tengo justificación para existir como científico, como investigador. Estoy haciendo lo mismo que ellos, mejor me presento como biólogo o como antropólogo o como sociólogo. No estoy haciendo psicología, estoy haciendo las otras disciplinas. No, es que la interdisciplina y la multidisciplina, sí, muy importante. Si algún día me invitan a un proyecto multidisciplinario por un biólogo, por un antropólogo, claro que lo acepto, si tiene sentido lo que me están planteando. Pero lo que se hace actualmente es que la psicología está pero tan confundida y fragmentada y ausente de identidad, es de lo que estoy hablando, que lo que hacen es tomar la multidisciplina para sustituir la identidad del psicólogo. No saben qué es la psicología, no saben qué hace el psicólogo, no saben cómo hacer investigación en psicología, y ese vacío lo tratan de tapar con
ámbitos multidisciplinarios. El ejemplo más sencillo son las neurociencias. Oye, pero en las neurociencias está la psicología. ¿Cómo puedes decir que la neurociencia es la psicología si una está dentro de otra? Son categorías que no están bien hechas, o al menos los psicólogos no las aplicamos bien. Entonces, eso, desde mi punto de vista, es lo más importante, aparte de que a partir de esto, pues nos permite trabajar de forma congruente en el ámbito profesional, nos permite hacer investigación científica de forma más clara y en conjunto con otros investigadores. Ejemplos muy bonitos, voy a decir, muy estéticos. Los podemos ver en los manuales, por ejemplo, el manual de conducta operante de Koenig. Esos ejemplos de estudios multidisciplinarios de ese entonces entre la fisiología y el análisis de la conducta, o entre la farmacología y el análisis experimental de la conducta. Y allá ves estudios bien hechos, pero ¿por qué? Porque yo estoy claro en lo que hago, el químico está claro en lo que hace, y el químico me dice, oye, tú sabes hacer esto, ¿verdad? Sí, porque sabe lo que hago, porque tengo una identidad. No estoy haciendo lo mismo que él o mal haciendo. Y entonces nos apoyamos, yo uso sus métodos o él usa mis procedimientos, o estudiamos mi objeto de estudio por medio de sus procedimientos o al revés. Y entonces sale ya una investigación multidisciplinaria, seria, no como esas cosas que están haciendo ahorita de que ni siquiera ni siquiera se sientan a averiguar qué es la multidisciplina, qué es la interdisciplina, y ya ofrecen servicios y hasta diplomados y materias de cuestiones multi, inter, trans, sin saber qué están haciendo. Y ya luego llegas y te das cuenta de que vamos a suponer, es antropología, y todos hacen lo mismo, y todos estudian lo mismo, todos usan los mismos procedimientos, pero según ellos es multidisciplina porque hay psicólogos, antropólogos y sociólogos, pero todos estudian lo mismo, todos usan los mismos procedimientos. Eso no es multidisciplina, eso es usurpación de funciones por los psicólogos. Pero es que todo es complejo. Y lo psicológico es complejo, y lo psicológico es todo. Me gustaría que hicieran eso con un físico, que digan, no, es que pues voy a hacer lo mismo que tú y voy a decir que esto es psicológico, ¿no? Ya hasta con los biólogos, no, ya lo ves, que van a estudiar el cerebro con cuestionarios y cosas por el estilo. Pero bueno, allá ya cada quien, ¿no? Muy bien, doctor. Fíjense que a mí me apasiona mucho las ciencias del comportamiento, en el sentido de que observo desde el conductismo clásico, el conductismo operante, el interconductismo, etcétera. O sea, la otra vez estaba revisando que hay bibliografías que hablan de varios conductismos, y en ese sentido, yo creo que todos aportan, desde mi particular punto de vista, todos aportan. En el caso de usted, ¿qué nos comenta? ¿Cómo ve las aportaciones que han hecho estos grandes de la psicología a las ciencias del comportamiento? ¿Y qué podemos retomar también en la formación del psicólogo en México? ¿Qué lecturas tendríamos que hacer? ¿Qué aspectos hay que considerar? Para que también esté claro esto que usted nos está hablando, de ir desarrollando esto del objeto de estudio del psicólogo, ir desarrollando también procedimientos adecuados a este objeto de estudio, orientados a esta modificación del comportamiento que ahorita para mí yo creo que es un boom, porque es lo principal y lo prioritario
tanto en un contexto clínico, en un contexto laboral, en un aspecto, bueno, de forense. O sea, la modificación de la conducta ahí está presente. Entonces, ¿cuáles son estas lecturas, estas aportaciones de los grandes que nos han ayudado a entender un poco más las ciencias del comportamiento, doctor? Muy bien, bueno, voy a iniciar con lo primero que me preguntaste, que es lo de los distintos conductismos o psicologías conductistas, más bien, sería más preciso decirlo así, y los autores y esto. Desde mi perspectiva, a pesar de que no es lo ideal, y lo entiendo, por cuestiones de mezclar propuestas que a veces son contradictorias, pero yo sí creo que debemos de ser entre psicólogos conductistas, debemos de ser flexibles en el siguiente sentido. No digo de aceptar todo, no, pero en el siguiente sentido, como lo hacían antes, yo creo. Por ejemplo, Tolman se denominaba conductista, Guthrie también, Hull también, y decían cosas muy distintas y vivían, al menos alumnos y todo lo que se desarrolló después, o en términos más abstractos, que sería mejor, la propuesta teórica en discusión, ¿no? Que justamente esa fue la otra cosa por la que se volvió famoso Skinner después, que trató de integrar todas estas discusiones que venían en el pasado. Yo creo que debemos de ser flexibles en la medida de aceptar las propuestas del otro conductista, no allá sí trato de poner límites porque si no nunca terminaríamos. Está tan diversa la psicología que nunca terminaríamos. Por ejemplo, antes incluso en esas discusiones entraban los psicólogos Gestalt o Gestalt, y yo estaría completamente de acuerdo en eso. Si tú agarras un libro de la psicología Gestalt antiguo, son más conductistas que los psicólogos conductistas actuales. Fórmulas y experimentos, y son libros que a mí me gustan mucho. Pero bueno, e incluso no es que yo los aceptara o no. Tolman integró muchos conceptos de la psicología Gestalt, incluso Tolman era buen amigo de Levin, o Lewin, como le quieran decir, ya como vino a vivir aquí al continente americano. Y hay allá afectaciones, incluso mucho del conductismo que actualmente, como se entiende en esos términos molares, tiene mucho de coincidencia con cosas de la psicología Gestalt o Gestalt, la psicología, no la terapia. No lo confundan, que no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que debemos de ser flexibles en la medida de no aceptar de lleno las propuestas de todos los conductistas, sino de aceptarlas para el debate, aceptarlas para ponerlas a prueba. Vamos a ver cuál queda con más evidencia a favor, cuál es la que aguanta más el tiempo, cuál es la que aguanta más los experimentos. Un ejemplo muy sencillo es lo que ocurre ahorita con el contextualismo funcional, que muchos de entrada le marcaron el stop, ¿no? El alto. No entre, ya estuvo, quédate fuera. Desde mi perspectiva, no creo que eso nos lleve a buenos resultados. Creo que la ciencia, desde mi perspectiva, igual yo estoy equivocado, pero así debería de proceder. Bueno, tú dices eso, yo digo esto, vamos a ponerlo a prueba. Y la cuestión es de que al menos yo esperaría que los psicólogos conductistas, dependiendo de qué escuela o línea tomen, tenemos muchísimo más en común que con otras tradiciones o escuelas en psicología. Utilizamos términos pues no voy a decir iguales, porque incluso a veces
es que yo entiendo el término contingencia como contigüidad. No, y yo no, yo lo entiendo como interdependencia. A veces a los mismos términos, pues resulta que son otras cosas, pero creo que sí tenemos muchísimas más posibilidades de entendernos entre nosotros que, por ejemplo, con cognitivos o con humanistas o con psicoanalistas. Pero si nos entendemos, debe de ser en esa medida de hacer ciencia, de poner a prueba las cosas. Bueno, tú dices esto, vamos a ponerlo a prueba. Tú dices esto, vamos a ponerlo a prueba. Hay varios intentos de integración, como el propuesto por el doctor Ardila, la síntesis experimental del comportamiento, si no me equivoco, así se llama. No, no soy muy conocedor de la perspectiva, más bien la pongo como ejemplo solo como ese intento de integrar. Otro ejemplo es el conductismo psicológico de Stas, que ambas han sido criticadas desde el conductismo, desde algunos psicólogos conductistas, por ese intento de integrar, a veces a la fuerza, algunos mencionan, cosas que son contradictorias o podrían ser contradictorias. Desde mi punto de vista, yo creo que al menos el intento vale la pena. El intento está bien. Podemos, y lo repito, intentarlo. Ahora que resulte que se mantiene o no a la puesta a prueba, a la confrontación con la realidad, eso ya es otra cosa. Pero, pues, al menos hay que ponerlo a prueba. Yo creo que justamente eso es lo que está pasando ahorita con el contextualismo funcional. Incluso, no sé si siguen un poco mis trabajos. Yo actualmente sigo trabajando con el concepto de o constructo de evitación experiencial. Ya debe de no tardar de salir un artículo, un texto sobre justamente sobre cómo es que se ha venido abordando ya no el constructo, sino podríamos decirlo más bien el fenómeno a lo largo de la psicología, de la historia de las psicologías conductistas, si quieren llamarlo así, o psicología conductista. Igual nos podríamos meter en debates que no vienen al caso. Y creo que ya muchos están empezando a darse cuenta de que, bueno, ya estuvo esta parte de que lo aceptamos, ahora vamos a poner a prueba. Yo creo que por allá están yendo las cosas, ¿no? Y la resolución allá sí no sé cuál vaya a ser, pero creo que hay una postura que, bueno, no me voy a comprometer ahorita, no tengo información suficiente como para hacerlo, pero hay algunos autores que consideran que ya el contextualismo funcional, particularmente en el ámbito profesional, técnico, ya se está apartando mucho de lo que es la psicología conductista. No sé qué vaya a pasar. Yo al menos lo que sí creo es de que mucho de lo que está ocurriendo, pues no son efectos propios de los investigadores que están allá, de Hayes, Bond, colaboradores. Creo que mucho de lo que está pasando es por las modas y por muchas malas prácticas que los psicólogos repetimos y repetimos y repetimos, y de que queremos salvar el mundo, queremos ayudar a los niñitos pobres, queremos dar terapia sin un buen fundamento previo. Solo vemos de que, ay, eso está de moda, es negocio, lo voy a hacer. Y lamentablemente hay mucho de eso en las terapias contextuales o como les quieran llamar. Personas que hace 3 meses eran psicoanalistas y ahora ya no solo dan terapia de ese estilo, sino que hasta cursos dan, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi tesis, yo eso siempre lo digo, mi tesis de maestría
fue sobre evitación experiencial y fue desde una perspectiva de contextualismo funcional. Y yo nunca en mi vida he ofrecido terapias contextuales como profesional. Yo ofrecía terapia cognitivo-conductual y modificación de la conducta. ¿Por qué? Porque para eso estoy formado. Mi maestría en eso me formó, particularmente en TREC, y pues modificación de la conducta por la licenciatura y otros cursos, y por el doctorado igual. Pero pues nunca, a mí me sorprende personas que hagan eso. O sea, y dentro de otros 3 meses, cuando se ponga de moda otra cosa, pues me paso allá. ¿Por qué? Porque es negocio. Entonces, muchas de esas malas prácticas creo que no vienen del núcleo, digámoslo así, del contextualismo funcional, no creo. Aunque quizá lo han fomentado de una u otra forma, con ciertas, pues, estrategias, se podría decir, de emplear términos muy laxos, esto de los niveles de los términos, que yo no estoy tan de acuerdo con esa perspectiva. Allá yo me acerco más para la versión interconductista, particularmente la del doctor Emilio Rives, con respecto a la diferencia entre términos técnicos o términos de lenguaje común, pues, ¿no? Pero bueno, entonces mi perspectiva sí es, debemos de ser flexibles entre conductistas, pero flexibles para que entre y lo pongamos a prueba, para que entre y lo critiquemos. De eso se trata, yo creo. Y si no aguanta, pues no aguantó. Y seguimos con otra. Yo creo que así debería de ser. Y mientras tanto, pues allá estamos. Si viene alguien a presentar un trabajo, pues vamos a darle chance que lo presente y ya nosotros le hacemos preguntas y lo ponemos a prueba. Yo creo que esa debería de ser la dinámica. Con respecto a libros que yo creo que serían básicos para leer, voy a tratar de decir algunos que creo que son muy fáciles de conseguir en las redes sociales. No es que esté favoreciendo la piratería, pero por allá los pueden comprar, ¿no? En PDF. Una es el conductismo de Watson. Lo he visto circular bastante. Hay que leerlo. Otra, reflejos condicionados de Pavlov, también importante. De Skinner, pues no se puede decir, hay un montón. La conducta de los organismos, ciencia y conducta humana, reflexiones sobre el conductismo. ¿Qué otros hay por allá? Bueno, al menos esos. Yo podría decir, otra cuestión igual es que no se centren tanto en los libros. Los artículos científicos igual son muy importantes. Por ejemplo, de Skinner, pues, ahorita no me acuerdo bien del nombre en particular, pero pues es un estudio de caso, ciencia, ese es uno, muy básico. También el de si son necesarias las teorías del aprendizaje, también es básico. ¿Qué otro podría ser? El de sobre la operacionalización de los términos psicológicos, también muy importante ese. Al menos yo creo que esos serían como que los muy básicos. Ahora, en términos generales de conductismo, de análisis de la conducta, que es el más famoso, Skinner. Ahora, si quieren irse un poco para el interconductismo, que es bastante diferente del análisis de la conducta, ¿sí? Hay ciertas similitudes, como decía antes, pero no hay que tomarlos como iguales. Pues lo ideal es empezar a leer a Cantor. Allí yo recomendaría algo que a mí me ayudó mucho, son unas traducciones que
realizó el doctor Irigoyen en la Universidad de Sonora con todo su equipo sobre textos breves de Cantor. Está por allá el de Fundamentos de Psicología Interconductual, si no me equivoco, así se llama, y otro sobre psicolingüística. Esos ayudan mucho. Del doctor Emilio Rives, les recomendaría leer los antiguos que están en internet, incluso en su página de academia hay muchísimo, de la página academia, su perfil. Yo les recomendaría leer artículos como ¿qué significa ser interconductista? También hay unos artículos que a mí me ayudaron mucho, que siempre los recomiendo, es Marxismo y Conductismo, un falso dilema. También, ahorita no me acuerdo específicamente del título, pero es sobre la diferencia entre psicología social y ciencias sociales, o sociología, pero el artículo trata de las diferencias entre lo que hace el psicólogo y lo que hacen en ciencias sociales. Es muy, desde mi punto de vista, muy clarificador ese libro. Pues leer a Cantor, si consiguen el libro de la evolución de la psicología científica, que ya después le cambiaron el nombre, pero es el mismo texto, que creo ahora se llama de la psicología científica. Ese texto hay que leerlo de forma, poniéndose ciertos lentes. No esperen que van a leer una historiografía, creo que se dice. No van a leer una descripción de eventos cronológicos. No, 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 no. Van a leer un posicionamiento filosófico de cómo se fue desarrollando la psicología desde esta perspectiva filosófica. Van a encontrar allá cosas bien interesantes y muy básicas sobre el interconductismo. Van a encontrar diferencias entre conductismo watsoniano al menos y el interconductismo. Entonces, no lo lean como un libro de historia. Si quieren leer historia, pues lean a Borren, que es el más famoso, ¿no? Y hay otros por allá también. Y de Emilio Rives, después de leer a Cantor, aleatoriamente, yo les recomendaría el de Psicología General. El de Teoría de la Conducta, les diría que se esperen. Ya después que leen todo eso, entonces pasan a Teoría de la Conducta. Y si quieren, ya después pasan a Teoría de la Psicología. si quieren, ¿cómo se dice? Si son sadomasoquistas. Pero pues, al menos desde mi perspectiva, por ejemplo, si me preguntas de todas las perspectivas, pues considero que el interconductismo es la que, desde mi punto de vista, satisface mejor los requisitos a comparación de todas, aunque pues igual me encanta leer sobre análisis de la conducta en general o análisis experimental de la conducta. Yo todavía agarro y leo a Tolman, pues como te comenté, a Levin, a Vygotsky, igual lo leo, a Luria, todavía lo sigo leyendo, porque para empezar, se me olvida. A mí se me olvidan muy rápido las cosas. Pero lo sigo leyendo y sigo tratando de incluir todos esos conocimientos en lo que trato de hacer actualmente. Y hay muchas cosas que ya se hicieron y ya se dijeron y se nos olvida y a veces las volvemos a decir como si fuese algo nuevo y en realidad no. A veces se nos olvida y a veces lo omitimos por otras razones, ¿no? Pero esa sería mi respuesta de todo esto. Muy bien, doctor. Y ahora sí que tenemos unas 2, 3 preguntas más, pero
igual el tiempo, ahorita checamos, usted me va guiando, me va diciendo si tiene espacio. La siguiente pregunta está orientada a las contribuciones de el doctor Emilio Ribes, porque es la primera vez que aquí en el canal pues se va a abordar o se va a hablar de las contribuciones que él tiene en nuestro país. Y bueno, nadie mejor que usted que pueda comentarnos y también a la audiencia, porque yo creo que es muy importante que sepan la investigación, la cuestión del análisis en laboratorios, toda la cuestión teórica, también la aportación de el doctor Emilio Ribes a nuestro país y a las ciencias del comportamiento. Bueno, pues mejores que yo sí hay definitivamente. Hay gente que sabe mucho más de esto que yo. Te podría mencionar a muchos, pero dentro de lo que yo he estudiado sobre la perspectiva, algunos le dicen así, no creo que a él le guste, pero ribesiana del interconductismo, eh, considero que bueno, así, si me preguntan cuáles han sido los aportes muy importantes que él ha hecho a nivel teórico, lo primero que se me ocurre, pues es el concepto de desligamiento, que justamente nos viene a ayudar bastante de todos los problemas a los que nos podría llevar el hecho de tomar como objeto de estudio a de la psicología conductista, a la conducta, sí, en general, dicho en general, la conducta. El concepto de desligamiento que creo que nos viene a ayudar bastante. Después de todos los aportes de Cantor, indudablemente, por eso él hablaba de interconducta, que también trata de hacer más específico. Bueno, es que hay muchos tipos de conducta. Si el psicólogo dice estudiar la conducta, va a entrar en debates sin problemas con biólogos, con antropólogos, con muchos, porque ellos igual estudian la conducta. Entonces hay que hacer más clara nuestra categoría. Creo que en eso aportó mucho el doctor Ribes con el concepto de desligamiento. Para poder llegar al concepto de desligamiento, tuvo que hablar primeramente del concepto de contingencia, que también uno de sus grandes aportes fue pues criticar primero el concepto desde el análisis de la conducta, señalar que no había un buen análisis conceptual, que muchas veces se utilizaba de forma intercambiable con contingencia, que pocos de los que habían tratado de abordar el problema, entre esos se encontraba Schoenfeld, y él ya lo aborda de forma un poco más profunda. Y a partir de eso llegar a lo del ligamiento. Creo que eso es muy relevante. Creo que una persona que en realidad lee y entiende el concepto de ligamiento tiene más probabilidades de entender qué es lo psicológico que una persona que solo dice que lo psicológico es la conducta. Esa es una de las tantas razones por las que dentro de las psicologías conductistas creo que el interconductismo logra avanzar un poco más. Esa es una de varias razones. En términos teóricos, ahorita eso, te podría comentar eso también, pues uno de sus grandes aportes es al menos intentar proponer un sistema que trate de abordar lo psicológico en general, tener una teoría sobre lo psicológico. Y allá él pues trata de integrar no solo cuestiones de la psicología conductista. Si ustedes toman sus libros, van a ver que hay de muchas partes de psicología gestal, de psicólogos cognitivistas o cognitivos, como le quieran decir. También hay de psicólogos de materialismo dialéctico. Vygotsky es uno de los que
Si leemos frecuentemente a Ribes, vamos a ver que Vygotsky está allá, hay influencia, ¿no? Y esa integración, esa propuesta teórica que trata de aclarar qué es lo psicológico, cómo debemos de estudiarlo, etcétera, etcétera. Y eso es algo que existe poco, incluso no a nivel de México. De México, yo podría decir, si no me equivoco, creo que es la única. A nivel de Hispanoamérica o Latinoamérica, creo que también es la única, si no me equivoco, igual y estoy equivocado, me falta leer más. Podríamos poner quizá como contrincante a la síntesis, análisis experimental de la conducta del doctor Ardila. Lo podríamos debatir, allá tendríamos que tomarnos el tiempo para debatirlo. Y a nivel, pues, internacional también creo que es de las pocas que se dan esa tarea. Por ejemplo, no, aquí la tarea no es tanto integrar el conductismo, ¿no? Y la tarea es generar una teoría de lo psicológico que logre integrar los hallazgos de distintos experimentos o estudios. Allá eso sí va a ser importante, van a ver que si leen teoría de la conducta, no van a encontrar cosas de psicoanálisis o de humanismo o de terapia sistémica. ¿Por qué? Para empezar, porque esas cosas son en términos de profesionales o técnicos. Aquí se está haciendo ciencia, pero además porque no hay investigaciones que los respalden. Un buen experimento hecho bien, genera datos que pueden ser reinterpretados de distintas formas, desde distintas teorías, pero los datos allá se mantienen, tu contribución se mantiene. Si el experimento está bien hecho, lo repito. Entonces, por eso vamos a ver que el doctor Ribes en sus libros toma cosas de la Gestalt, pero no es eclecticismo. Está el hallazgo, los resultados de ese estudio, y la cuestión es interpretarlo en términos de esta postura, desde esta postura teórica. Esa es una, en términos teóricos, ¿no? Creo que ahorita ya me podría detener. En términos ya académicos, pues son muchísimos. Pues gracias a él tenemos el primer posgrado, los primeros posgrados en análisis de la conducta, tanto en modificación de la conducta como de análisis de la conducta, no solo a nivel de México, sino allá sí a nivel de Hispanoamérica o Latinoamérica, el primero. Gracias a él y a su equipo, obviamente, pero generalmente pues él es el que era el líder, ¿no? También pues el desarrollo de muchos planes de estudio, al menos de forma, digámoslo así, de afectación colateral, cuando él fue, desarrolló el plan de estudios de Iztacala y lo hizo bastante fuerte en términos de investigación científica, de intervención basada en ciencia. Y ese grupo se empezó a volver muy fuerte y empezó a impactar a otras escuelas, a los planes de estudio. Entonces eso, por ejemplo, él fue uno de los fundadores del CNI, que actualmente ya no tiene nada que ver con el doctor Emilio Ribes, y yo creo que ya tampoco tiene mucho que ver con la psicología que hace el doctor Emilio Ribes, pero estuvo allá al principio. Y pues son muchas sus contribuciones. Pues si vemos su producción es muchísimo más de lo que, si tú agarras a un investigador de esos famosos mexicanos, lo comparas con Emilio Ribes, vas a ver que va a quedar corto. Dado a esto, no sé si lo sepan, pero a nivel de México es el único psicólogo que cuenta con
la distinción del CONACYT como SNI emérito. Es el único psicólogo con esa distinción. Entonces, pues el doctor Emilio Ribes es un monstruo a nivel de psicología y de otras cosas porque es alguien muy, muy inteligente. Con todas las críticas que se le puedan hacer, con todos porque igual no voy a entrar mucho en detalles, pero igual con muchas de las cosas que han tratado de hacerle de forma personal, bajo el agua, es una de las características de la academia en México. Parece que no puede haber academia sin eso. Pues a pesar de eso, es alguien muy, muy relevante. Por ejemplo, yo no conozco personalmente a Emilio Ribes, he coincidido con él en algunos eventos antes de aquí de Mexicali, solo a nivel de saludarlo y ya. Ya aquí en Mexicali tuve la oportunidad de platicar con él brevemente, no fue algo muy extenso y más bien pues platicamos de otras cosas, no de psicología. El doctor es alguien muy agradable, muy buena persona, con su carácter, pero es muy buena persona, muy interesante. Pero yo así muy cercano a él no soy. Y en términos de la teoría, yo he identificado que al menos yo intento mantenerme un poco distante. Sí, respeto todo su trabajo, respeto su teoría, sigo su teoría, al menos teoría de la conducta. Teoría de la psicología, ahorita yo no me expongo como un experto, ni digo que la manejo, ni nada, porque para eso necesito más tiempo, necesito leer más, necesito aclarar algunas cosas con las que creo que no estoy de acuerdo, pero es a lo que iba. Incluso la propuesta del doctor Emilio Ribes, yo la trato como lo dije antes. La idea no es seguirla y aplaudirla y aceptarla sin ningún tipo de crítica o de duda. Yo intento pues ser objetivo, neutro, poner a prueba la teoría, ¿no? Que creo que es algo que a veces hace falta a todos los niveles, en todos los psicólogos. No hablo específicamente de Ribes, luego digo dos ejemplos que así que creo que son peores que con Ribes, Hayes y Mario Bunge. O sea, ellos no tienen seguidores, tienen fanáticos, de que casi una iglesia deberían de poner. De que dices algo y no, es que el testamento de Matías dice que, y debe de ser así. ¿Por qué? Porque lo dice tal y él. Ah, bueno, pues perdón. Vamos a misa entonces, al catecismo. Pero bueno, entonces podría seguir diciendo muchas cosas. La verdad es de que el doctor, al menos para México, es un, es un pilar de la psicología que yo creo va a desaparecer primero la psicología en México antes de que él siga siendo un pilar de la psicología. Aunque quizá a él no le guste esto, porque es muy crítico de la psicología, es muy crítico. Pero eso podría decir a Sí, gracias, doctor. Y bueno, no sé si tengamos espacio, están otras dos preguntas más. Sí. Sí, bueno, la siguiente pregunta está relacionada ya a sus aportaciones de usted, al trabajo que ha realizado últimamente en lo que respecta al Laboratorio de Investigación Experimental del Comportamiento. Y bueno, si nos puede compartir algunas de las cosas que ha descubierto, que ha investigado y que le han llamado la atención en todo esto que usted ha llevado a cabo al ser, vamos a decir, el que está a cargo del laboratorio
y pues con este perfil de investigador que usted tiene. Ok. Antes de iniciar, quiero aclarar algo de lo que acaba de decir, no se vaya a malinterpretar. Con respecto a Hayes, a Bunge y a Rives, no digo que sea culpa de ellos ni que sea algo que ellos hacen. En todo caso, el error sería de nosotros como psicólogos que siguen sus propuestas y que las tomamos a veces como no distinguimos lo teórico de lo personal y caemos en ese tipo de errores. Pero evidentemente eso no es culpa ni de Rives, ni de Bunge, ni de Hayes. Entonces quiero aclarar eso. En todo caso sería error de nosotros. Y con respecto al laboratorio, pues no, la verdad allá sí no tendría mucho que decir. El laboratorio fue un espacio, así tal cual un espacio que nos dieron en el 2018, un poquito antes de que inicie la pandemia. No, perdón, un poquito antes de que haya un terremoto, un sismo aquí en Mexicali, y el edificio donde estaba el laboratorio tuvo fracturas, lo tuvieron que reconstruir. Y pues me imaginarán cómo son las cosas en las universidades, tardó mucho. Justo cuando logramos entrar, pero así justo, regresamos, no pasó ni un mes y fue lo de la pandemia. No volvimos a salir. Ahorita regresando de la pandemia, que fue pues hace poco, empezamos a trabajar en el laboratorio. No, no, en realidad no habíamos podido hacer mucho. Incluso los primeros estudios que yo presento como de laboratorio, en realidad los realicé en un cubículo fuera del laboratorio. Y nos hemos dedicado un poco más ahorita a estar haciendo desarrollos tecnológicos, por ejemplo, de la herramienta que programé para estudiar la frustración, vamos a decirlo así, para no entrar en problemas, que es un videojuego. Nos centramos en eso. Después hicimos un estudio pequeño para tratar de identificar cómo es que se comportaba el videojuego, si es que nos daba cosas similares a lo que nos daban otros instrumentos, cuestiones relacionadas en términos muy amplios con confiabilidad. En términos muy amplios, porque ya después vienen los estrictos de la psicometría y es un caos, ¿no? Pero en términos amplios. Y posteriormente nos centramos a diseñar un joystick de elaboración pues casera, se puede decir, por medio de Arduino, para controlar el videojuego y hacer la respuesta un poco más ergonómica, digámoslo así. Ya se publicaron esos trabajos. Ahorita ya empezamos, ya estamos corriendo otras investigaciones. Algo muy interesante que encontramos es que la herramienta Amselin mostró correlaciones débiles, pero tomando en consideración las diferencias de los instrumentos, pues podríamos tomarlas como importantes, como relevantes, con el AAQ2, que mide evitación experiencial, y con el inventario de ansiedad de Beck, que mide ansiedad. Otra cuestión interesante es que con el inventario de depresión de Beck no encontramos diferencias, no encontramos correlaciones. Entonces ahorita nos estamos centrando para ver de forma más detallada, con una muestra más grande, estas relaciones entre ansiedad y evitación experiencial con lo que nos arroja Amselin. Ahorita podríamos decir que lo que estamos haciendo, a lo que nos estamos dedicando, es tratar de identificar si la prueba actúa, se comporta, da los resultados que esperamos y no nos da cosas muy diferentes. Hasta el momento yo creo que las cosas van bien, creo que la prueba
está mostrando lo que queremos obtener, que en todo caso, pues es frustrar al participante en términos éticos, obviamente, que eso es una de las razones por las que la creamos, de que tratar de estudiar estas cosas ahorita es muy difícil por cuestiones de ética, entonces pues por medio de un videojuego, que el participante no se dé cuenta y esas cosas, pues facilita un poco ese tipo de estudios. Algo interesante, que yo creo que sería lo más interesante, tanto de los estudios que estamos haciendo ahora con Amselin como del cuestionario del AQ2 que adapté para población yucateca o mexicana, eh, es que hay muchos estudios, varios, en donde se obtienen los mismos resultados o resultados muy similares. Todo parece indicar que un solo factor explica la varianza de las respuestas. Y eso creo que es bueno, no solo para los hallazgos de mis estudios, sino en general para los demás estudios que se están realizando ya ahorita en muchos países. Tienen muchas traducciones de ese cuestionario. Entonces creo que sería lo más relevante, eso del análisis factorial y las relaciones entre ansiedad, educación experiencial. Muy bien, doctor. Y ya la última pregunta está encaminada a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la psicología en nuestro país. ¿Cuáles son los aspectos que usted cree que son relevantes y que tenemos que tomar en cuenta para desarrollar una psicología en México más científica, un poco más rigurosa en cuanto a lo conceptual, a lo tecnológico, la aplicación? ¿Qué aspectos se tienen que tomar en cuenta? Allá sí soy bastante pesimista, particularmente desde que soy ya profesor de tiempo completo. No, al menos yo estoy seguro que me voy a morir y no voy a ver cambios. De eso estoy seguro. Creo que los cambios se tienen que dar a un nivel superior primero, o estructural, como lo quieran ver. Creo que primero tendríamos que regular la formación de las escuelas de psicología. Primero, tendría que haber algún tipo de organismo que regule cuántas escuelas hay, cuántos estudiantes aceptan y qué temas va eh, va a incluir en el plan de estudios. A partir de esos temas, tendríamos que ver qué profesores contratan. Y eso implicaría despedir a todos los profesores y contratar nuevos. Por, por lo tanto, es lo que te digo, yo me voy a morir y no voy a ver cambios, no van a haber cambios. A partir de eso, pues ya empezar a formar una nueva generación de psicólogos. Eso por una parte, por la formación. Y otra parte, ese organismo también tendría que regular el ejercicio profesional de los psicólogos. ¿Qué están haciendo los psicólogos? Por ejemplo, si los psicólogos están dando psicoterapia, así nomás, que se supone no debe de ser. Si los psicólogos están interviniendo, empleando procedimientos, protocolos que tienen investigación a favor o no. Si es que los psicólogos van a intervenir, ¿en qué pueden intervenir? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Para qué deben de ser contratados o no? Entonces, todas las decisiones que se tendrían que tomar para poder mejorar esto son de arriba. Nosotros como psicólogos, incluso así como yo como profesor, yo como psicólogo
laboral, yo como psicólogo educativo, la verdad es que no vamos a hacer nada. No vamos a poder contra esto. Ya el efecto bola de nieve ya es una avalancha esto. No creo que se pueda resolver. Te voy a dar un ejemplo, los planes de estudio. Tratamos de cambiar el plan de estudios de una escuela y lo dejamos muy bonito, pero ya están los profesores asignados y los profesores, a pesar del cambio del plan de estudios, siguen dando las mismas cosas que daban antes. La materia se llama psicología experimental, pero él dice, experimental de la experiencia. Entonces yo voy a poner a los alumnos a acostarse y que cierren los ojos y que experimenten su vida pasada. Y eso es cosas que ocurren, por una parte. Ya después, además, resulta que ese salón tiene 40 alumnos. No vas a formar tan bien a nadie así, no. Son cosas que están por encima de nosotros. Yo qué recomendaría, pues, si se te acerca algún alumno que tiene interés, que quiere hacer las cosas bien, que quiere hacer las cosas serias, enfoca tu esfuerzo allá. Enfócate en eso. Un grupo de 40, se te acercan 2, qué bueno. Si no se te acerca ninguno, ni modos. No vas a hacer nada. No vas a hacer nada en contra de esos miles de psicólogos que salen cada semestre en el país. Miles y miles y miles y miles. ¿Por qué? Porque no hay regulación de cuántas escuelas de psicólogos hay. No hay regulación de quiénes abren, de quiénes forman, qué temas. No la hay, no la hay. Y no la va a haber. Tendría que haber un cambio muy drástico desde arriba, desde arriba. Otra solución que yo he visto, que últimamente la vi y sí me abrió los ojos y dije, esta es una buena idea. Esto puede generar cambios desde otra vía. Abrir la licenciatura de psicoterapia, como ya hicieron en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que eso es algo que yo aplaudo. Se necesita eso, se necesitaba. Hay que ver que abrimos, por ejemplo, en la misma escuela, psicología y psicoterapia, y les explicamos a los alumnos antes de que entren a qué se dedica una y a qué otra. Vamos a ver cuántos psicólogos entran en comparación con psicoterapia. Vamos a ver quiénes en realidad quieren hacer psicología. Porque en este punto, para esos que no saben, no distinguen entre psicología y psicoterapia, al haber las dos, los estaríamos obligando a generar diferencias. ¿Para qué tienen las dos? Este qué hace, este qué ve, a diferencia de este. Y entonces, pues que el alumno ya elija, no, es que pues yo quiero dar abrazos a los niños y ver películas con ellos y que sus papás me paguen por eso. Pues vete a psicoterapia, ¿no? Esa podría ser una solución, pero la tendríamos que tomar en toda la República. Tendría que ser de nuevo un organismo superior gubernamental donde le ponga a las universidades, bueno, ¿quieres abrir psicología? Obligatoriamente tienes que abrir a un lado psicoterapia, como carreras distintas. Y entonces todas esas escuelas patito que hacen un dineral y tienen un negocio de la psicología, entrarían en problemas porque dirían, no, y tengo que abrir dos, una que no viene nadie y otra que está repleta. ¿Qué hago con esta? No le voy a estar pagando profesores para algo que no se usa, aunque siempre se las ingenian. Podrían contratar aquí, pero no, pero bajo el agua vas a dar clase aquí. Corrupción siempre hay, ¿no? Entonces, allá pues soy pesimista, yo no creo que mejoren las cosas en poco tiempo. En todo caso,
de nuevo lo digo, es centrarnos en las personas, en esos pocos casos que en realidad quieren hacer psicología. No psicoterapia, no psicoterapia basada en evidencia, no, nada, psicología. Y yo digo esto porque al menos yo me intereso en la psicología. Yo doy clases de psicología en licenciatura en psicología. Ya si me contratan o me toca dar clases en un posgrado de psicoterapia, entonces allá sí, bueno, vamos a hablar de este tipo de terapias que han demostrado por medio de investigación que generan cambios en ciertos comportamientos, allá sí. Pero a nivel de licenciatura, pues ¿para qué? Vamos a ver psicología, como dice el nombre, licenciatura en psicología. Pero bueno, muchos problemas. Claro que sí, doctor. Pero igual, o sea, ahorita es algo muy importante el hecho de difundir y, y esto también va a ser tomado en cuenta por algunos, como usted lo dice, y es posible que en el futuro pues, exista una respuesta, o a lo mejor puede que no, pero igual se está haciendo lo propio para que otras personas conozcan y sepan. Muy bien, doctor. ¿Qué proyectos siguen para usted? Y pues acciones que usted tenga programadas para este, estos pocos meses que quedan de este año y el próximo. Pues las más importantes, ya ahorita a finales de este mes, el 26, 27 y 28, si no me equivoco, el último fin de semana o la última semana de septiembre, en Ensenada estamos organizando la 9ª reunión del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología. A estudiantes se les está cobrando 150 pesos y pueden inscribirse de toda la República porque, o incluso creo que de todo a nivel mundial, porque va a ser híbrido. Van a haber eventos presenciales, pero también van a haber eventos virtuales. Esos 150 pesos ya incluye un taller. Si no están en Ensenada o no pueden ir, pueden entrar, pueden inscribirse, tomar el taller en el caso de que sean los virtuales. Las conferencias, las más importantes, va a estar, por ejemplo, el doctor Santoyo, el doctor Emilio Rives, van a ser virtuales, entonces esas las podrían ver, aunque estén lejos. Pues ahorita 150 pesos, pues tal vez en el centro del país no, pero aquí en el norte, con 150 pesos, con trabajo desayunas. Teníamos ese precio hasta el 15 de septiembre, ya después va a aumentar a 250. Estamos pensando ahorita en que el evento sea para estudiantes, tratando de llamar la atención de estudiantes, justo de eso, los que estén interesados en investigación. Y bueno, y si pueden llegar a Ensenada, pues mucho mejor, les van a tocar ya ver más cosas. Y también la última semana de octubre, estoy participando en la organización del Congreso de la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta, pues es la sociedad más importante de análisis de la conducta del país, de México, es un capítulo del ABAI, y pues van a ver muchas presentaciones de trabajos muy interesantes. Allá creo que no tengo mucho que explicar. La Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta tiene todo el renombre que se merece. Y este evento va a ser en Oaxaca. Allá sí es únicamente presencial, pero pues los invitaría para que conozcan Oaxaca también. Es un lugar muy bonito. Es primera vez que se va a hacer el congreso allá. Pueden aprovechar tanto para conocer como para el congreso. Va a estar muy interesante. Yo voy a estar en ambos eventos. Estoy participando en ambos como organizador. Y aquí, a finales de noviembre, en la UABC, aquí en Mexicali,
estamos organizando un evento que puede llegar a ser muy sonado. Todavía lo estamos planificando, pero implica la invitación de, no voy a decir nombres ahorita para no comprometer, porque todavía es en veremos, pero al parecer van a venir dos investigadores muy famosos. Uno viene de Alemania, actualmente trabaja en el primer laboratorio de psicología que existe en el mundial, es decir, en el laboratorio de Leibniz, donde fundó la psicología Wundt, o Wundt, como quieran decir. Entonces, imagínense, al menos en términos históricos, pues es una bomba eso. Entonces, si les interesa, esténse al pendiente tanto de, ya sea mis publicaciones o de las publicaciones de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. Esos serían los 3 eventos que quedan ahorita para terminar el año. Y otro, igual muy, muy importante, el 20 de octubre vamos a estar, la universidad le va a otorgar el doctorado honoris causa al doctor Emilio Ribes. Entonces va a ser un evento bastante importante, grande, el 20 de octubre. Genial, doctor. Vamos a estar muy al pendiente de todos esos eventos que está organizando y que está también al frente. Pues ahora sí que agradecerle por la contribución que ha hecho para la ciencia psicológica en México, por apoyarnos aquellos que estamos pues también en constante aprendizaje para poder precisar y tener un poco de más claridad en cuanto a la labor del psicólogo, la preparación del psicólogo. Usted constantemente sube información sobre eso y también pues en los eventos que usted ha participado y todo lo que está haciendo también como profesor académico, enseñando a otros psicólogos, a estudiantes y preparando y formando a personas que seguimos su trabajo. Y pues para mí ha sido un honor y un placer que nos haya permitido este tiempo y que se nos fue como el agua y ojalá pues tengamos otro momento también para poder hablar de más cosas que por acá nos quedaron pendientes, preguntas de algunos estudiantes, preguntas de otras personas, profesionales, y ojalá tengamos una segunda charla con usted. Claro, al contrario, muchas gracias a todos por su atención y pues aquí estoy para cualquier cosa. Igual si tienen alguna duda o algo así, mi correo institucional es felipe.patron@uabc.edu.mx. Si tienen alguna duda, me pueden escribir. Generalmente trato de responder rápido. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues, para que esté muy al pendiente de los trabajos y todo lo que organiza el doctor para la ciencia psicológica y beneficio pues de la psicología experimental y también la cuestión aplicada para precisar algunas cosas que tienen que ver con nuestra profesión. Muchas gracias, doctor. Por aquí detenemos este tiempo, esta grabación. Muy bien. Gracias.